Saludos cordiales, estimada colega y magíster Jessica Martillo. Es un gusto poder compartir este espacio con usted, en donde hoy nos convoca un tema que forma parte de nuestra cotidianidad profesional, pero que pocas veces analizamos con la profundidad que merece, que son los desacuerdos dentro de la comunidad educativa. No hablaremos de la teoría pedagógica ni de planificación curricular, sino de algo más humano y esencial, que es la forma en que nos comunicamos cuando existen diferencias de criterio. Esta capacitación busca precisamente reflexionar sobre ese aspecto que influye directamente en el clima institucional y de manera indirecta en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es importante partir de una idea clave que acompañará toda nuestra jornada. El conflicto no es el problema, el verdadero problema es cómo lo gestionamos. Las instituciones educativas son espacios donde convergen pensamientos diversos, experiencias distintas y expectativas variadas. Por ello, los desacuerdos son inevitables. Sin embargo, cuando no sabemos dialogar, esos desacuerdos se transforman en tensiones que deterioran las relaciones profesionales y personales dentro del centro educativo. Esta capacitación se enmarca dentro de la gestión de talento humano, porque la calidad de una institución no se mide únicamente por los resultados académicos, sino por la calidad de las relaciones humanas que se construyen en su interior. Un docente que sabe comunicarse adecuadamente contribuye no solo al buen clima laboral, sino también al desarrollo de una cultura institucional basada en el respeto, la empatía y la colaboración. Quisiera iniciar con una pregunta reflexiva. ¿Usted ha vivido recientemente un desacuerdo con un colega, un directivo o un padre de familia? Buenas noches, Hernán. Sobre todo, darte las gracias por invitarme a esta capacitación. Un honor para mí acompañarte el día de hoy. Con respecto a tu pregunta, sí, he pasado por dos experiencias, una con padres de familia y la otra con compañeros docentes. En la primera, que es con un padre de familia, pasó que em, sucedió una eventualidad, ¿no? Que califiqué faltas ortográficas en una asignatura como es ciencias naturales. Entonces, el padre de familia decidió poner una queja ante el directivo porque yo no pertenecía al área de lengua y literatura. Sin embargo, considero que todas las asignaturas de nuestra profesión son importantes. Por lo tanto, la ortografía no debe tener falencias en ninguna de las asignaturas. Entonces, esa fue una de mis malas experiencias con padre de familia. Y en cuanto a compañeros docentes, en el momento de yo corregir planificaciones de adaptación curricular, hubo una docente que se molestó porque corregí ciertos parámetros como objetivos de aprendizaje que no son los mismos para niños con necesidades educativas específicas y los niños pues que llamamos regularmente niños que tienen todas sus capacidades, ¿no? Entonces, surgió esa problemática de que la docente mencionó que yo no podía calificarle por cuanto era recién graduada de mi carrera, cosa que también considero pues que se debió arreglar de otra manera en lugar de instaurar una queja directa con el directivo. Esas son mis dos experiencias, mi querido hermano. Muy bien. Luego de haber compartido en su experiencia personal frente a la pregunta inicial, podemos notar los desacuerdos que no son casos aislados, sino situaciones frecuentes que forman parte de nuestra realidad institucional. Precisamente por eso, ahora le invito a participar a una encuesta diagnóstica interactiva que se realizará en Educample. Me comparten el enlace en el chat. Ya lo envié.
Si puede visualizar, puede visualizar la actividad. El micrófono está apagado. Visualizo la actividad, pero no visualizo el enlace en el chat. ¿Podría pasármelo para completar la actividad? Esta actividad va a ser realizada durante la clase, la capacitación. Muy bien. Esta actividad no busca evaluarlo, sino ayudarlo a reconocer cómo reaccionamos habitualmente frente a los desacuerdos y a partir de ello reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestra forma de comunicar. La primera pregunta, cuando un colega no está de acuerdo con mi forma de trabajar, yo, en ese aspecto, ¿qué haría? Escucho su punto de vista y explico el mío con calma. Correcto. La opción que orienta a una comunicación saludable es escuchar su punto de vista y explicar el mío con calma. La respuesta ha sido correcta, ya que en el contexto educativo es muy común que exista diferencias metodológicas, criterios de evaluación o formas de organizar del aula. El problema no es que el colega piense distinto, sino que muchas veces interpretamos esa diferencia como una crítica personal. Cuando escuchamos primero, demostramos respeto profesional y abrimos a la posibilidad de encontrar puntos en común. Como por ejemplo, si un compañero cuestiona nuestra estrategia didáctica en lugar de responder a la defensiva, podríamos decir, me interesa conocer su punto de vista y también quisiera explicarle por qué trabajo de esta manera, ya que este tipo de respuestas transforma el desacuerdo en un intercambio pedagógico enriquecedor y no en una confrontación personal. Asimismo, seguimos en esta segunda pregunta. Si un directivo me llama la atención por algo que considera injusto, ¿cuál es la respuesta correcta? La B, solicito dialogar para aclarar la situación con respeto. Correcto. Está correcto porque solicitar dialogar para aclarar la situación con respeto, muchas veces reaccionamos desde la emoción porque sentimos que nuestra labor está siendo cuestionada. Sin embargo, responder de inmediato desde la molestia solo va a empeorar la situación y deteriora la relación profesional. En este caso, una respuesta adecuada sería: me gustaría conversar sobre esta situación para poder aclararla y explicar mi punto de vista. Esta postura demuestra una madurez profesional, disposición al diálogo y seguridad en nuestro trabajo, sin caer en confrontaciones innecesarias. Tercera pregunta, cuando un padre o madre de familia cuestiona mi trabajo, sería la respuesta. Escucho activamente y respondo con argumentos claros y respetuosos, que sería la opción B. Está bien, ya que los padres muchas veces hablan desde la preocupación por sus hijos, no desde el conocimiento pedagógico. Si reaccionamos nosotros como docentes a la defensiva, el diálogo se rompe. En este caso, el ejemplo que podemos decir es: comprendo su comprensión, permítame explicarle cómo estamos trabajando y cuál es el proceso que seguimos con su hijo, ya que mediante esto va a transmitir al padre de familia seguridad, respeto y profesionalismo, evitando así que la conversación se convierta en un enfrentamiento. La cuarta pregunta, durante un desacuerdo, lo que más me cuesta controlar es. Mi tono de voz.
En este caso, la respuesta correcta en el ámbito de la comunicación sería primeramente controlar las emociones, ya que reconocer que lo más complejo es mejor manejar nuestras emociones, ya que es un paso fundamental hacia la inteligencia emocional. No se trata de sentir molestia, sino de no permitir que esa emoción dirija nuestra forma de comunicarnos. Una estrategia práctica es hacer una pausa breve antes de responder, respirar profundamente y luego organizar nuestras ideas. Este pequeño momento de autocontrol evita respuestas impulsivas que luego pueden generar el arrepentimiento. La respuesta, la pregunta 5 sería, ¿es una discusión considero más importante? Llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes, porque evitar el conflicto no podría porque ya lo inicié, ¿no? Sí, correcto. El objetivo aquí sería, deja de ser tener la razón y pasa a ser a resolver la situación, ya que el diálogo completamente cambia, ya que el desacuerdo deja de ser una competencia y se convierte en una construcción conjunta de soluciones. Por ejemplo, en lugar de insistir en que nuestra postura es la correcta, podemos decir cómo podemos resolver esto de una manera que nos beneficie a ambos y sobre todo a nuestros estudiantes. La siguiente pregunta, cuando alguien me interrumpe mientras hablo, Espero mi turno y continúo con respeto. correcto, ya que en este caso interrumpir de vuelta solo genera un diálogo desordenado y tenso, ya que mantener la calma demuestra autocontrol y dominio de la situación. En este caso podemos responder con serenidad, permítame terminar mi idea y con gusto escucho la suya. Esta frase, con un tono moderado, el orden del diálogo sin generar confrontación, genera una confianza entre los involucrados. Esta fue la primera actividad y seguimos con las presentaciones. Bien. Si puede visualizar. Sí se visualiza. El conflicto como parte natural de la convivencia institucional. En este caso es importante que primero cambiemos la forma en que interpretamos la palabra conflicto. En el entorno educativo, el conflicto no aparece porque alguien esté haciendo mal su trabajo, sino porque conviven personas con distintos pensamientos, experiencias distintas y forma distinta de comprender la educación. Esta diversidad, que es una fortaleza pedagógica, se convierte en dificultad cuando no sabemos dialogar. Por ello, más que evitar el conflicto, debemos aprender a gestionarlo con madurez profesional. El primer punto que se destaca es la diversidad de opiniones entre colegas y directivos. Esto es completamente normal en una institución. Por ejemplo, puede ocurrir que dos docentes no estén de acuerdo en cómo evaluar una actividad o en cómo organizar un proyecto escolar, ya que el problema no es la diferencia de criterio, sino cuando uno intenta imponer su forma escolar, como actuar. En esta manera debemos actuar escuchando primero, reconociendo que el otro también tiene fundamentos y en este caso podríamos decir, entiendo su punto de vista, te explico por qué yo trabajo de esta manera. Este tipo de respuesta transforma el desacuerdo
en un diálogo pedagógico enriquecedor. El segundo aspecto es la interacción constante con todos los actores educativos. El docente no solo se relaciona con colegas, sino con directivos, estudiantes y familias. Esta interacción permanente aumenta la posibilidad de desacuerdo porque cada actor tiene expectativas diferentes. Por ejemplo, un padre de familia puede exigir resultados inmediatos sin comprender los procesos pedagógicos. En este caso, la forma adecuada de actuar no es ponerse a la defensiva, sino explicar con calma. Por ejemplo, decirle, permítame explicarle cómo estamos trabajando y cuál es el proceso que seguimos con su hijo. En este caso, la claridad y el respeto llegan a reducir tensiones en ambas partes. Finalmente se menciona la presión laboral y emocional, que es un factor que intensifica los conflictos. Muchas veces no reaccionamos mal por la situación en sí, sino por el cansancio acumulado, el estrés o la carga laboral. Un docente saturado emocionalmente tiene menos paciencia y menor tolerancia al desacuerdo. Por ello, ante una situación tensa, es recomendable hacer una pausa consciente, respirar profundamente y organizar las ideas antes de responder. Esta pausa activa evita respuestas impulsivas que pueden agravar el conflicto. En este caso, como conclusión, tenemos que el conflicto no es un enemigo dentro de la institución, sino una señal de que convivimos en diversidad. La clave está en cómo respondemos ante esa diversidad. Escuchar, explicar con respeto y controlar nuestras emociones son acciones concretas que permiten transformar los desacuerdos en oportunidades de crecimiento profesional y fortalecimiento del clima institucional. El impacto de los desacuerdos mal gestionados es fundamental comprender que cuando un conflicto no se dialoga oportunamente, sus efectos no se quedan únicamente entre las personas involucradas. El desacuerdo comienza siendo interpersonal, pero rápidamente se convierte en un problema institucional. Lo que no se conversa se acumula, y lo que se acumula termina afectando el clima de trabajo, las relaciones profesionales y finalmente el aprendizaje de los estudiantes. El primer punto que se evidencia es el entorno del trabajo afectado. Cuando existen tensiones no resueltas entre docentes, directivos, el ambiente laboral se vuelve incómodo. Se perciben silencios, miradas esquivas, falta de colaboración y también existen las reuniones tensas. Por ejemplo, cuando dos docentes no resuelven un desacuerdo metodológico, dejan de compartir materiales, evitan coordinar actividades y el trabajo en equipo se debilita. Y para esto, ¿cómo actuar ante esto? No permitiendo que el malestar se prolongue y buscar un espacio de diálogo breve, privado y respetuoso, diciendo, creo que es importante que conversemos esta situación para poder trabajar con tranquilidad y así llegar a un acuerdo entre los involucrados, en este caso los docentes. El segundo aspecto es el deterioro de las relaciones profesionales. Cuando no se dialoga, comienzan las interpretaciones, los comentarios indirectos y la pérdida de confianza. La relación deja de ser profesional y se vuelve personal. Por ejemplo, un docente puede comenzar a evitar a otro, generando divisiones dentro del equipo de trabajo. La forma correcta de actuar es enfrentar el desacuerdo desde el respeto, aclarar malentendidos y centrarse en el problema, no en la persona.
Recordar siempre que somos colegas, no adversarios. El tercer punto es el agotamiento emocional. En este caso debemos mantener el conflicto, ya que el conflicto no resuelto genera desgastes internos. El docente comienza a sentirse incómodo, desmotivado y con menor disposición al trabajo colaborativo. Muchas veces el cansancio que sentimos no proviene de la carga académica, sino de las tensiones emocionales acumuladas. Ante esto es clave practicar la autorregulación emocional, hacer pausas conscientes y buscar resolver las situaciones en lugar de guardarlas. Finalmente, el impacto más delicado es el aprendizaje negativo de los estudiantes, ya que los estudiantes perciben el ambiente institucional, notan cuando existe tensión entre docentes, cuando el clima laboral es incómodo o cuando la comunicación no es adecuada. Esto influye en su percepción del respeto, del diálogo y de la convivencia. Y para ello, la mejor forma de actuar es entender que resolver los desacuerdos no solo mejora nuestras relaciones, sino que también se convierte en un ejemplo formativo para nuestros estudiantes. Esto nos deja una reflexión clara que cuando no dialogamos, el conflicto crece en silencio y afecta a toda la institución. Y para esto, dialogar a tiempo, con respeto y madurez profesional, evita un desacuerdo pequeño y que se transforme en un problema grande. Y para ello, en la siguiente diapositiva, es el punto, el corazón de que todo lo que estamos trabajando hoy, porque en la forma en que nos comunicamos define la calidad de nuestras relaciones profesionales y por ende la calidad de la convivencia institucional. La comunicación asertiva no es una habilidad innata, es una competencia que se aprende, se practica y se perfecciona con la experiencia y la reflexión consciente. En primer lugar, la comunicación asertiva implica expresar lo que pensamos y sentimos con claridad, respeto y firmeza, sin agredir ni someternos. En el ámbito educativo esto es fundamental porque constantemente debemos expresar desacuerdos, hacer observaciones, solicitar cambios o responder a cuestionamientos. Esto significa que no debemos callar lo que pensamos, pero tampoco imponerlo. Por ejemplo, si un colega propone una actividad con la que no estamos de acuerdo, en lugar de decir, eso no va a funcionar, podemos expresar de la siguiente manera. Veo tu propuesta y me gustaría aportar otra alternativa que también puede funcionar. Esta forma de hablar mantiene el respeto y también abre el espacio de diálogo pedagógico. Un segundo aspecto esencial es comprender que ser asertivo no significa imponer, sino dialogar desde el respeto mutuo. Muchas veces confundimos firmeza con agresividad. Levantar la voz, interrumpir o descalificar no nos hace más claros, nos hace menos escuchados. En una reunión institucional, por ejemplo, un docente puede no estar de acuerdo con una decisión directiva. Actuar de manera asertiva implica solicitar la palabra, expresar el desacuerdo con argumentos y mantener un tono respetuoso, aun cuando la decisión final no cambie. Esto fortalece la relación profesional y demuestra madurez en ambas partes.
Otro punto importante es que la comunicación asertiva protege nuestra dignidad profesional y la del otro. Cuando hablamos desde el respeto, evitamos conflictos innecesarios y reducimos la tensión emocional. Pensemos en una situación con padres de familia. Si un representante llega molesto y cuestiona nuestro trabajo, responder desde la asertividad implica escuchar primero, validar la emoción sin asumir la culpa y luego explicar con claridad el proceso pedagógico. En esta situación podríamos decir, entiendo su preocupación, permítame explicarle cómo estamos trabajando. De esta manera estamos ayudando a transformar una posible confrontación en un diálogo constructivo con el padre de familia. Finalmente, es importante reflexionar que la comunicación asertiva no solo mejora las relaciones entre adultos, sino que también educa con el ejemplo. Los estudiantes observan cómo los docentes resolvemos desacuerdos, cómo nos dirigimos a los demás y cómo defendemos nuestras ideas. Cuando modelamos una comunicación respetuosa, estamos enseñando habilidades sociales y emocionales tan importantes como los contenidos académicos. Por ello, debemos actuar con asertividad. No es solo una estrategia de convivencia, sino una responsabilidad pedagógica. Finalmente, la comunicación asertiva no busca ganar discusiones, sino llegar a acuerdos. El objetivo no es demostrar quién tiene la razón, sino encontrar soluciones que beneficien el trabajo institucional y sobre todo a los estudiantes. Actuar de manera asertiva implica escuchar, pensar antes de hablar y responder desde el respeto, incluso cuando el otro no lo hace, ya que esa es la verdadera madurez profesional dentro de la convivencia educativa.